Hola, hola, buenas noches a todos. Estoy re feliz de iniciar este nuevo espacio en este nuevo año que el Señor nos regala de New Bread Bible, un espacio súper lindo para conocer al Señor, para meditar en su palabra, para disfrutar juntos. Así que bienvenidos todos los que se están conectando, una alegría muy grande verlos en esta noche. Voy a ir saludando ahí a quienes voy viendo. Adri Romero, hola Adri, qué alegría verte por estos lares. Gina, ahí ya estoy viendo varios que se están conectando. Qué alegría, Andresito Baos. Qué bueno verlos en esta nueva temporada de New Red Bible. Un espacio súper lindo para disfrutar del Señor, de su palabra, para entrar un poco más profundo en lo que el Señor quiere hablarnos. Vamos a ir saludando mientras nos sigue llegando amigos. Te animo a que no te desconectes. Bienvenido a este espacio. Hoy vamos a iniciar una serie tremenda que no nos va a dejar iguales. Te aseguro que si disponemos nuestro corazón y estamos ahí como conectados con la palabra del Señor, estoy seguro que el sermón de la montaña no nos va a dejar iguales. Fue una palabra que el Señor estableció para transformar el corazón de sus hijos y no será la excepción en este tiempo. Así que bienvenidos todos los que se están sumando. Qué gusto verlos por acá. Ahí veo acá mi sierra. Qué bueno, mi esposita que ya vino aquí a decirme que todo está bien. Gracias, esposa bella. Bueno, entonces vamos a ir empezando ya casito. Algunas recomendaciones, como siempre, te sugeriré que tengas papel y lápiz, porque vamos a hablar de algunos datos. Hoy particularmente vamos a tener como la introducción al Sermón del Monte, entonces vamos a tener como algunos datos generales de cómo se dio, características del Sermón del Monte de manera general. Esta serie va a tener algunos invitados también, entre ellos a nuestro pastor Luchito, y vamos a tener ahí un momento con él muy especial. No les voy a botar la cuña de en qué momento será, pero vamos a tener varios invitados y vamos a disfrutar de este tiempo en el Sermón del Monte. Entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando. Vamos a ir empezando. Amén. ¿Qué dicen? ¿Están así que se estudian ustedes? Bueno, Ofren Parra, gracias Ofren, amén, con grandes expectativas. Igual yo siento que este será un tiempo transformador para todos. Siento que va a ser como una experiencia con el corazón del Señor, así que no nos lo vamos a perder. Creo que vamos a escuchar las palabras de Jesús así como si le estuviéramos subiendo el volumen, hablando a nuestro corazón, y gracias por irse conectando. Bueno, muy bien, entonces arranquemos. Si sabes de alguien que estaba pendiente de esta conexión y tal vez aún no se ha conectado, pégale la mensajeada, o si no, de todos modos vamos a subir este video en nuestro sitio de newbread.pl aquí en Instagram, y también vamos a subirlo a YouTube para que podamos tener el recurso y después revisarlo si alguien quisiera. Muy bien, entonces arranquemos orando. Acompáñenme y arrancamos orando por este tiempo. Bienvenidos a todos los que se están conectando, los que luego lo verán. Qué alegría que podamos hacer parte de este nuevo espacio juntos. Bienvenidos a New Bread Bible. Oramos. Padre, gracias por el regalo tan lindo de ser tus hijos, de entendernos amados por ti. En esta noche queremos presentar delante de ti este plan y este espacio. Rogamos, Señor, tu presencia de principio a fin. Rogamos tu sabiduría,
corriendo por nuestros oídos, nuestra mente. Oramos que sea una experiencia contigo, Señor, como si estuviéramos sentados en esa montaña, escuchándote, Señor, y también exponiendo nuestra alma delante de ti. No queremos recibir información en esta noche. Queremos tener noche tras noche una experiencia, Señor, de conocerte cara a cara, de tener ese encuentro contigo y ese entendimiento de lo que tú quieres impartirnos y enseñarnos, Señor. Sé que esta es una palabra relevante, Señor, para cada joven, para cada adulto, Señor, para cada adolescente. Y por eso te pido, Señor, que nos regales un corazón entendido de poder recibir esta palabra con un corazón correcto, Señor. Ponemos delante de ti la intención de nuestro corazón al hacerlo. Permítenos exponernos delante de ti. Nada conseguimos mostrándonos buenos, Señor, cuando en nuestro corazón tenemos tanta necesidad de ti. Hoy nos exponemos delante de ti, Señor, y pedimos que nos transformes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, de nuevo bienvenidos a todos los que se están conectando o luego estarán viendo este video. Vamos a estar teniendo una serie muy bacana, muy especial acerca del Sermón del Monte. Les confieso que hace años yo veía esta enseñanza y la veía a veces como distante. Yo decía, uy, eso va a ser muy difícil poderlo enseñar. Y no es que lo vea hoy re fácil, creo que va a ser todo un momento así súper chévere de ir construyendo todo lo que el Señor quiso enseñarnos y quiere enseñarnos a través del Sermón del Monte. Pero también, si recuerdan, el último espacio que tuvimos en New Bread Bible fue Santiago, la carta del hermano del Señor. Y sin proponérnoslo, curiosamente conectamos las dos porque entendimos del Señor hablar del Sermón del Monte en este espacio de los lunes, en este inicio del 2021. Y son dos enseñanzas muy similares. Santiago en buena medida está inspirado en el Sermón de la Montaña. Entonces creo que vamos a tener como una conexión muy especial. Los que estuvieron en Santiago, alce la mano el que estuvo por allá en Santiago el año pasado. Si no, no se preocupe, igual vamos a desarrollarlo desde el Sermón del Monte. Entonces vamos a aprender mucho, pero para algunos principios van a ser reafirmados que los vimos en Santiago. Vamos a hablar de las generalidades del Sermón del Monte y nos vamos a encontrar algunas perlas muy lindas. Bueno, en términos generales quiero darte algunos datos y luego entramos en materia en el capítulo 5 de Mateo. Datos generales es que este Sermón del Monte se da en el segundo año del ministerio del Señor Jesús. Es bueno saber esto porque a veces no sabemos dónde ubicar, en qué momento el Señor hizo algo o enseñó algo. Y es interesante entender que en el inicio de su segundo año de ministerio, el Señor dio esta enseñanza. También parte de este contexto, que es muy chévere entenderlo así, es que a diferencia de Mateo entra de una vez en la enseñanza. Hay un pasaje paralelo del Sermón de la Montaña de Mateo 5, que es donde vamos a estar trabajando principalmente, que está en Lucas capítulo 6. Y Lucas tiene como esa característica de escribir algunos detalles cuando él entiende que son más relevantes. Recuerda que los evangelios sinópticos son los que tienen como un común denominador en cuanto a la escritura, y son Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Juan no hace parte de los evangelios sinópticos y se escribió mucho tiempo después, más de 30 años después de cuando se escribieron los otros 3 evangelios. Y entonces Mateo y Lucas, que son estos evangelios sinópticos junto con Marcos, se conectan, se entrelazan. Es decir, que cuando quieras construir es como cuando quieres construir una historia de un hecho real, lo que haces es buscar testigos y a través de estos testigos llegar como a la historia completa. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy para mirar la arrancada del Sermón del Monte. Entonces quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 6. Yo ahorita se los voy a leer frescos por ese lado.
Y otras generalidades del Sermón del Monte es que es la enseñanza más extensa de manera continua del Señor Jesús. Es decir, que nosotros tenemos a lo largo de los evangelios muchas enseñanzas del Señor, pero en tiempos diferentes, sucesos diferentes, encuentros con personas en días diferentes. Recuerda que tenemos en 4 evangelios lo que el Señor experimentó desde su nacimiento hasta su resurrección. Es decir, que son casi 34 años de historia en 4 evangelios. En especial sabemos que están dedicados principalmente a sus 3 años y medio de ministerio. Y como Juan diría al final de su evangelio, si ellos escribieran todo lo que el Señor hizo, no alcanzarían los libros para poder escribir todo lo que Jesús hizo. Entonces nos vamos a encontrar es como unos apartes de la vida de Jesús. Muy bien, entonces esta es la enseñanza más larga del Señor. ¿Y por qué digo esto? No para que digamos, uy, qué pereza, sino al revés. Por algo Jesús quiso que se registrara esta enseñanza continua, ¿sí? Algunos dicen que se dio a lo largo de varios días, ¿sí? Otros consideran que fue una enseñanza como continua en un mismo momento. Entonces, me parece importante también que tengamos presente que el Sermón del Monte quiere describir el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Algunos dicen bien, y me gusta esta descripción, que el Sermón del Monte es la constitución del reino de los cielos. Y me parece muy acertada porque habla de cómo vive un ciudadano del reino del cielo aun cuando esté aquí en la tierra. También el Sermón del Monte describe bastante bien el carácter de Jesús, por ende lo imparte como el carácter de ese ciudadano del reino de los cielos. Cuando quieras resolver la duda de qué hacer como cristiano, qué cosas debiera hacer y qué cosas debiera dejar de hacer, con 3 capítulos de Mateo ya vas a tener una gran idea de qué se trata la vida cristiana como ciudadanos del reino de Dios. Entonces ya tenemos algunas generalidades. 2º año del ministerio del Señor. Al principio del 2º año del ministerio se da en una colina cercana a Capernaum. Y es interesante ver que mientras Mateo describe un monte, Lucas describe una llanura. Y cuando estaba mirando un poco la geografía de donde se cree se dio el Sermón del Monte, es justamente una llanura dentro de una montaña. Es como una zona llana en medio de una montaña. Y bueno, arranquemos con Lucas capítulo 6, porque nos va a dar unos detalles muy importantes. Vamos, entonces, ¿listo? El Balaide está por ahí, recién unida, muy bien, qué nota. A todos los que están conectando de nuevo, bienvenidos. Si quieren sacar papel y lápiz, se los sugiero para que podamos tener como el registro de las cosas que el Señor nos esté hablando. Bueno, en Lucas capítulo 6 ocurre algo que seguramente no habíamos conectado con el Sermón del Monte y tenemos que conectarlo. Dice así en el versículo 12: en esos días Jesús se fue al monte, ojo con este detalle, a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Verso 13: cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también les dio el nombre de apóstoles. Y aquí va la lista, importante la lista. Simón, a quien también llamó Pedro; Andrés su hermano, ambos pescadores, ¿no? Jacobo y Juan, también hermanos, ambos pescadores. Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, recuerda que Mateo era el publicano, el cobrador de impuestos. Jacobo el hijo de Alfeo y Simón al que llamaban Celote. Judas el hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Jesús estaba en un monte, estaba orando al Padre para confirmar el número de los 12 o los nombres de los 12. Lo curioso es que en este punto Jesús ya tenía 5 apóstoles que ya estaban con él desde el primer año de su ministerio.
Y nosotros a veces como que tenemos una idea como de que Jesús en una semana ya llamó a los 12 y estuvo caminando con los 12, pero no fue así. Él casi que terminó el primer año de ministerio solo con 5 apóstoles, podría uno entenderlo, así según el registro bíblico. Alguien podría opinar algo diferente, tranquilos, no nos vamos a quedar en esto, pero se da a entender que en el primer año de ministerio Jesús caminó con Pedro y Andrés, hermanos. Caminó también con Juan y Jacobo, hermanos, los hijos de Zebedeo, y también con Mateo, el publicano. Es decir, que estuvo en el final de ese primer año de ministerio con 5. Sin embargo, el inicio del segundo año de ministerio del Señor completa el número con estos 7. Curiosamente, pareciera que el pasaje nos da a entender que la revelación y la llegada de estos 7 adicionales se da justo en la antesala del Sermón del Monte. Wow, este detalle me gustó un montón, porque ya se juntaron todos los que Jesús quería juntar, y dice el versículo siguiente, capítulo 6, versículo 17 de Lucas: descendió con ellos. Detalle importante de Lucas, es decir, que en la misma montaña donde Jesús oró para tener claridad de quiénes serían el resto de los 12, y ellos llegaron a Jesús, dice que descendió con ellos. Acabo de listar el nombre Lucas, y dice, y se detuvo en un lugar llano. Es decir, que en esa montaña empezó a descender, se encontró un lugar llano, y allí tenía una enseñanza principalmente para sus apóstoles. Pero como en el primer año de ministerio Jesús ya estaba siendo muy famoso, mira la descripción de Lucas. Dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Mira la motivación con la que iban la gran mayoría de personas. Dice que iban para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús. Y mira esta frase de Lucas tan poderosa: porque de él salía un poder que a todos sanaba. ¡Ay, qué nota de descripción! De Jesús salía un poder que a todos sanaban. El que tocaba a Jesús era sano de lo que tuviera. Si estaba endemoniado, salían los demonios. Si estaba herido del alma, era sana su alma. Si estaba cojo, paralítico, sordo, ciego, y tocaba al Señor, en ese instante era sanado. Qué poderoso esto. Dice, volviendo su vista hacia sus discípulos, versículo 20, decía, y aquí empieza el sermón de la montaña que describe Lucas. ¿Estamos listos? ¿Qué tal esta descripción? Ya tenemos el contexto, ¿cierto? Entonces, Jesús está orando al Padre para confirmar los 12, ya los escoge, está con ellos, desciende, pensaría uno como a la mitad de la montaña, o qué sé yo, a una llanura, y empieza una enseñanza principalmente dedicada a sus discípulos o a sus apóstoles. Y esto me llamó muchísimo la atención. La verdad es que para mí fue una perla muy linda. Y es que el Sermón del Monte se constituye como la primera enseñanza que Jesús le imparte a todos los apóstoles juntos. Eso no es de gratis. Ahí hay una profundidad importante. Significa que para Jesús esta enseñanza era el punto de partida para el carácter, para la revelación del Evangelio y para la vida de sus apóstoles. Fue la primera enseñanza enseñada, valga la redundancia, o la primera instrucción enseñada por Jesús a los 12. Lucas cita 4 de las 8 bienaventuranzas que registra Mateo. Es por eso que voy a utilizar el pasaje de Lucas para tener contexto, que es lo que ya tenemos. Y ahora vamos a pasar a Mateo, quien nos describe un poco más la extensión de la enseñanza de Jesús. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Se vale preguntar. Vamos a dar ahí
unos segunditos si alguien tiene alguna pregunta para que la respondamos juntos. Hola Juanito Celis, qué alegría verte por acá. Paula Cubaque, que nota este combo. Bienvenidos a los que se siguen conectando. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si la tienen, suéltenla con confianza. Y si no, ahí seguimos adelante. Voy a esperar unos segunditos más. Y seguimos. En tanto hacen las preguntas, voy a hacer un paréntesis pequeñito. Y es, qué interesante ver los círculos de influencia del ministerio de Jesús. Mira esto tan interesante. Creo que también de paso hay un reto para nosotros, un desafío muy lindo. Jesús le hablaba a las multitudes. Si estás viendo como un círculo, es como el diámetro o el perímetro más externo, ¿sí? Entonces en ese perímetro más externo están las multitudes. Multitudes que le seguían porque el Señor sanaba, multitudes que le seguían porque el Señor multiplicaba la comida, multitudes que estaban desparchados como muchos por ahí que dicen, sigamos a ese man, aprendamos algo o qué sé yo. Entonces habían multitudes, pero aparte de las multitudes, si vamos cerrando el círculo, entendemos que había un círculo de influencia también con 70, que fueron los que Jesús escogió, si se acuerdan, para ir a predicar, que esto fue rapidísimo. Jesús encomendó muy rápidamente a estos 70 para enseñar. Luego de los 70 hay un grupo que se entendería que es un poco más reducido, que es el de discípulos. No se sabe cuál es el número exacto. Los evangelios citan varias veces los discípulos, inclusive algunos de ellos en Juan más o menos capítulo 6, algunos de ellos dejan de seguir a Jesús por su enseñanza cuando dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener parte conmigo. Porque algunos no entendieron esto y decía que eran discípulos y aún los dejaron al Señor, y allí el Señor dice, ustedes también se van a ir con ellos, y ahí es donde está la famosa frase de Pedro, súper linda, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces recuerda, multitudes, los 70, un grupo de discípulos, es decir, personas que, voy a poner un ejemplo, Lucas no fue un apóstol, fue un discípulo del Señor. Es decir, que era uno de los que seguía al Señor de manera permanente. Matías y el otro nombre que se me fue ahorita, que fueron de los que estaban como en la escogencia cuando estaban reemplazando a Judas, también eran de los discípulos, los seguidores de Jesús, que no hacía parte de los 12. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? Hágame alguna señal aquí de que se va entendiendo, para no asustarme de que estoy confundiendo. Entonces, multitudes, los 70, discípulos. Luego nos encontramos a los 12. ¿Listo? Círculo más pequeño. Luego de los 12 nos encontramos a 3. Pedro, Juan y Jacobo, sus más cercanos. Lo vemos muy bien en el tiempo de Getsemaní, en ese momento tan difícil de la vida de Jesús. Y finalmente, si me permites, yo creo que la cena del Señor y Juan recostado en el pecho del Señor y ver cómo su manera de expresarse de Jesús nos da a entender que ese famoso discípulo amado podría seguramente ser el más cercano al corazón de Jesús. A mí Juan me reta, me desafía. ¿Vieron el círculo de influencia y de cercanía de Jesús tan lindo? Multitudes, los 70, los discípulos, los 12, los 3 y Juan. Yo quiero ser como Juan. Pero no se trata solo de querer. Por eso tenemos que escuchar el Sermón del Monte, para realmente saber si estamos dispuestos a vivir como cercanos o como distantes de Jesús. ¿Listo? Claro el paréntesis. ¿Por qué lo citaba? Porque Lucas dice que había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. Y Jesús estaba bajando con los 12. Entonces yo creo que aquí ya entendemos un poco más que había mucha gente en el momento en el que se enseñó el Sermón del Monte, pero seguramente los que lo escucharon principalmente fueron, hablando de estos círculos de cercanía, los 12, los discípulos y seguramente buena parte de los 70. ¿Sí? No sé qué tantos más habrían alcanzado a oír,
porque Jesús tenía una forma de expresión también tan entendida, tan inteligente, para que en ese tiempo que no había micrófonos, muchas personas pudieran escucharle. Muy bien, entramos en materia. Entramos en materia, ¿les parece? Bosquejo del Sermón del Monte. No es tan sencillo bosquejar el Sermón del Monte porque es un cúmulo de una enseñanza súper como integral, pero en algunos momentos te vas a encontrar una enseñanza que no necesariamente está conectada la una con la otra. En este caso particular, en Mateo capítulo 5, vamos a hablar de las bienaventuranzas, que es como la antesala de toda la enseñanza del Sermón del Monte. ¿Listo? Entonces, hágame señas de que vamos bien, ¿sí? Sí, vamos bien, no hubo preguntas. Eso significa que todo claro, todo confuso, ¿cierto? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Todo clarísimo? ¿Todo clarísimo? Muy bien. Voy a solo como porque si quieres y estás así rejuicioso anotando el bosquejo, voy a soltar el bosquejo solo en sus 7 títulos principales. Solo los voy a leer como para que los tengas en mente. Recuerda que el Sermón de la Montaña está, claramente ya lo vimos, en Lucas capítulo 6, pero principalmente en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Si quieres tener un dato de esos, a mí me gustan mucho los números como para llevarme una idea. La suma de los versículos de estos 3 capítulos son 111. 111 versículos. El Sermón de la Montaña lo registra Mateo en ¿cuántos versículos? A ver si alguien ya tiene el número y lo escribe. ¿Cuántos versículos tienen Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, donde se describe el Sermón de la Montaña? ¿Cuántos versículos? Ahí pónganlo en el chat. Listo. No, ese Juanito está, pero monitor. Muy bien. Listo. Entonces, bosquejo. En capítulo 5, nos encontramos el carácter de los ciudadanos del reino. En segunda instancia, el cumplimiento de la ley en Cristo y el nuevo pacto en Cristo. Tercero, la vida práctica del ciudadano del reino de los cielos. Entonces, primero, el carácter del ciudadano. Segundo, el cumplimiento de la ley y el nuevo pacto en Cristo. Tercero, la vida práctica del ciudadano del reino de Dios. Cuarto, los 3 secretos del ciudadano del reino de Dios. Me gustan estos 3 secretos. Uy, el Señor nos va a hablar algo muy poderoso. Cuarto, preocupación, ansiedad versus descanso. Aquí el Señor nos va a poner en orden nuestra alma a través de esta parte. Ansiedad, angustia, depresión versus la paz y el descanso del Señor. Es el cuarto. Quinto, los secretos es el cuarto. Quinto, es que lo puse con números romanos y eso siempre aquí me confundieron. Preocupación y ansiedad versus descanso es el quinto. Sexto, la vida práctica del ciudadano del reino de Dios, segunda parte, donde vamos a hablar de no juzgar a los demás, de cómo tener unas relaciones que transforman. Y finalmente, conclusiones para vivir el Sermón del Monte. Y nos vamos a encontrar ahí un pasaje hermoso que luego le vamos a sacar todo el jugo, que es los 2 cimientos. El que construyó en la arena y el que construyó en la roca. Es la conclusión del Sermón de la Montaña. Pero no voy a spoilear aquí nada, luego lo veremos a su tiempo porque es la mejor conclusión que podía tener el Sermón del Monte. Y es: el que oye será semejante a... El que oye y hace, ¿sí? Pero el que solo oye y no hace será semejante a aquel. Entonces, bueno, Jesús nos puso un sermón hermoso aquí para aprender de él. Vamos entonces a arrancar. Hoy vamos a, como es primera clase, es como cuando estamos en la universidad y vamos a dejar solo como la previa lista. Entonces ya tenemos datos generales del Sermón del Monte. Se realizó en el principio del segundo año del ministerio del Señor, justo después de completar a los 12 en esa misma montaña, y los seguía una multitud para que los sanara, porque sabían que poder de Dios salía de él. Muy bien, entonces me dijeron que los repitiera con muchísimo gusto. Entonces
punto 1 o fragmento número 1, el carácter de los ciudadanos del reino de Dios o el reino de los cielos. El carácter, hablando del carácter interno de ese ciudadano. Segundo, el cumplimiento de la ley y el nuevo pacto en Cristo. Tercero, la vida práctica del ciudadano del reino de los cielos. La vida práctica del ciudadano del reino de los cielos. Luego vamos a hacer un slide para que a ustedes les quede más claro y lo vamos a publicar para que puedan quedarse con el bosquejo por ahí en su celular o en algún sitio donde quieran guardarlo. Cuarto, los 3 secretos del ciudadano del reino de Dios. Esto es re lindo porque ahí es donde hablamos de las limosnas, la ayuda a los demás, la oración y el ayuno, y Dios nos va a regalar unas perlas tremendas cuando estemos allí. Quinto, la preocupación, ansiedad versus el descanso y la paz del Señor. Y sexto, la vida práctica del ciudadano del reino es un complemento donde vamos a hablar de relaciones que transforman, de pedir, llamar, recibir y finalmente cómo discernir lo que es correcto de lo incorrecto. Eso va a estar tremendo. Y finalmente, conclusiones para vivir el Sermón del Monte. Bueno, espero que ya lo tengan. Sofi, con mucho gusto. Entonces, vamos a empezar con el texto en Mateo. Voy a leerlo. ¿Listo? Conectadísimos para la lectura. Abra su Biblia. Voy a leer de Reina Valera 60. El texto de Lucas lo leí de la Nueva Biblia de las Américas. Pero aquí vamos a estudiar el Sermón del Monte desde la versión Reina Valera 60. ¿Listo? Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, esta es de mis favoritas, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, decía el Señor, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan y los persiguen, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Muy bien. Capítulo 5, versículo 1 al 12, se conoce como las bienaventuranzas y nos describe bastante bien el carácter de un ciudadano del reino de Dios. Entonces, ¿por qué me parece importante afirmar que se trata del carácter? Porque Jesús está describiendo características que hay en el corazón de una persona nueva. No son naturales. No son naturales. Esto de ser misericordioso no es natural en el ser humano. Ser manso no es natural en el ser humano. Y bueno, hoy vamos a mirar 3, vamos a llegar hasta 3. Tal vez nos alargamos un poquito más, vamos a ver cómo nos va rindiendo. Pero primero quiero hablar de la palabra bienaventurado, para que podamos entender más esta palabra, porque creo que ninguno en nuestras maneras de hablar la utilizamos. Mi mamá no me dice: bueno, Pipe, que tengas un bienaventurado día. No, mi mamá no me dice de esta manera cuando me despido de ella, o cuando me voy a ir a dar una vuelta, a hacer alguna compra. Mi esposa no me dice: que te vaya bien, bienaventurado. No utiliza ese término, y a veces nosotros los pasamos por alto, pero hay que traer la Biblia a nuestro contexto. Porque hay un tesoro, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces traigamos esa palabra bienaventurado a nuestro entendimiento actual. ¿Listo? Hay otros que dicen: no, bienaventurado es... Yo me acuerdo que eso yo lo escuché de chiquito. No me van a malentender. Yo no quiero burlarme ni mucho menos, pero me van a entender un poquito más. Decían que bienaventurado era 3 veces feliz. Y eso suena muy loco, porque es como
como si fuera por números la felicidad. ¿Y será que estoy 2,5 veces feliz, 1,5 veces feliz? Como que realmente todavía no me alcanza a describir la palabra bienaventurado, que me digan que es 3 veces feliz. Sí, otros dicen que es muy, muy feliz. Muy bien. ¿Qué es bienaventurado? ¿Qué quería decir el Señor cuando les digo bienaventurados? Porque por cierto es una promesa. Jesús empieza el sermón de la montaña dando una promesa que repite 9 veces. Las bienaventuranzas son 8. Algunos dicen que son 9, pero realmente la octava está conectada con esa novena mención de la palabra bienaventurado. Entonces vamos a realmente hablar de 8. Y si se fijan, pocas veces, casi nunca, podría decir que nunca en los 4 evangelios, Jesús repite tantas veces la misma palabra. O sea que esto no es simple. Cuando Dios repite algo es súper importante, pero cuando lo repite 9 veces es re importante. Entonces Jesús estaba dándonos una promesa. La palabra bienaventurado, el término en griego con K es Makarios. Si lo quieres anotar es Makarios. Y es una palabra complementaria. Y principalmente nosotros en nuestra traducción, para poder describir algunos de los términos en griego, nos toca sumar varias palabras en español, ¿sí? Esta es una de las formas de poderle dar un mejor sentido al idioma original en el que se escribió la escritura. Y recuerda que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y el término Makarios es una suma de palabras. Entre ellas es dichoso, también feliz, también es feliz. Me gusta esta, es supremamente afortunado. Otra palabra que lo complementa es bendito o bendecido. Tal vez en nuestros términos más coloquiales sería re feliz. Re feliz, porque yo creo que entendemos más. ¿Cómo estás? ¿Feliz? Y si te preguntaran y tu respuesta fuera ¿cómo estás? Re feliz, ya le quedó claro al que te lo está preguntando que estás pero en una dicha a otro nivel. Si estás saliendo de una dicha normal, de una felicidad normal, estás re feliz, ¿sí? Entonces si me deja ponerle traducción en lenguaje actual de nuestro entonces, pongamos re feliz, ¿listo? Pero vamos a entrar aquí en un lío que vamos a desenrollar. Y es que la palabra feliz normalmente está asociada a elementos externos, como que si me pagan más dinero por el trabajo que hago, o si me saco mejor nota por el examen que hice, o si me dan una buena noticia, entonces eso como que es un objeto de felicidad. Pero mis amados, Jesús no estaba hablando de esto. Jesús estaba hablando de un entendimiento diferente. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede experimentar ser bienaventurado. En nuestro texto, re feliz. No podría. Porque es un término que está muy asociado al gozo. Y esto implica un cambio de perspectiva. Te voy a poner un ejemplo. En nuestro español normal, fíjate cómo sonaría esto. Feliz el que llora, porque él recibirá consolación. Uno dice, espera, Jesús. ¿Cómo es eso que feliz el que llora? Cuando yo veo a mi hijo Daniel llorando, yo no lo veo feliz. Como que sonaría como una contradicción. Jesús, ¿cómo estás diciendo que es feliz el que llora? Piensa por un momento. Quisiera ahí que nuestra cabeza como que le toque ahí un poco de repensar este término, ¿sí? Porque
el ser bienaventurado es parte del fruto, de la consecuencia de haber escogido a Cristo como el Salvador de su vida. Y como Cristo es el Salvador de su vida y es el que marca la pauta de cómo caminar, entonces hay una contracultura. En este mundo no le diríamos que es feliz el que es manso, le diríamos que es un bobo el que es manso. ¿Cierto? El que es pobre, ¿cómo le dirían en este mundo? No, pues pobrecito, ¿sí? No tiene, pero Jesús le dice feliz. Te quiero dejar pensando unos segunditos en esto, porque aquí hay una perla, hay un tesoro que tenemos que sacar a luz para poder entender las 8 bienaventuranzas. Tiene que ver con esto, anótalo por favor. Es un cambio de perspectiva de la vida, una cosmovisión diferente, una cosmovisión de Dios, que hace que los seguidores de Cristo dejen de ver la vida como cualquier ser humano normal y la empiecen a ver desde la perspectiva de Dios. Ahí está la clave. Por eso Pablo llegó a decir cosas que parecieran salidas de los cabellos cuando dice que para él es una alegría participar de los padecimientos de Cristo cuando sufría golpes y azotes. Uno dice, espere, Pablo, ¿cómo está diciendo eso? Sí, porque la perspectiva de Pablo era diferente. Para Pablo, sufrir era bienaventurado. ¿Se entiende? Ser perseguido era bienaventurado porque la perspectiva de la vida había cambiado. Entonces yo te quiero animar en este instante a que cuando yo menciono la palabra feliz, refeliz, dichoso, afortunado, bienaventurado, tú entiendas que tiene que ver no con la felicidad del mundo porque me gané la lotería o porque me fue bien en algo, porque pude comprar alguna cosa. No estamos hablando de esa felicidad. Estamos hablando de la felicidad según Dios. ¿Qué le produce felicidad a Dios? ¿Qué le produce felicidad a Dios? Y ahí es donde está el detalle de las bienaventuranzas. ¿Estamos? ¿Listos? Muy bien. Entonces, espero que nos haya quedado relativamente claro el concepto de bienaventurado. Como estás tomando notas, hay un dato interesante. La palabra bienaventurado o bienaventurados, bienaventurado en singular está 14 veces en el Nuevo Testamento y bienaventurados está 18 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, que esta misma raíz está aproximadamente 32 veces en el Nuevo Testamento. De esas 32 menciones, 7 están en Apocalipsis. Qué curioso, ¿no? 7. De hecho, en el capítulo 22 es la última mención de la palabra bienaventurados. Interesante, ¿no? 7. Juan ya sabes que le gusta mucho el número 7 y utilizó esta palabra 7 veces en la carta de Apocalipsis. Entonces, para poder experimentar el ser bienaventurados, tenemos que nacer de nuevo, renovar nuestra mente, ¿cierto? Y por ende cambiar nuestra perspectiva de la vida. Cuando logramos eso a través de la vida de Jesús impregnada en nosotros, de aprender de Jesús, de vivir como Él, entonces podremos desarrollar estas palabras. Por eso, para muchos el sermón de la montaña se volvía como algo imposible de vivir, pero no es así. El sermón del monte lo puede vivir un hijo de Dios por el Espíritu Santo. El sermón del monte está al alcance de todo hijo de Dios. Pero es como si las bienaventuranzas fueran la llave para poder experimentar el resto del sermón del monte. Vamos a tocar 3, vamos a ver si nos alcanzamos a llegar a la 4ª bienaventuranza. Hágame señales de vida ahí en el chat, por favor. Dígame que estamos claros, confusos. Si hay alguna pregunta, de verdad este es un buen momento para hacerla con confianza. Esto es pura introducción, ya vamos a entrar como en materia. ¿Listo? Entonces, si hay alguna pregunta, por favor hazla. Si todo está bien, por favor hazme señal de vida, ahí de que la cosa está clara. Por favor. Muy bien.
Gracias por decirlo. Muy bien. Entonces Jesús empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero mira la frase, es muy curiosa. Ya ahora que uno empieza como a extraer, mira lo que dice Jesús en el verso 3. Bienaventurados, ya entendemos el contexto, Macarios, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre es una persona básicamente que no tiene nada, ¿cierto? Ahí no vamos a meternos como en tanta profundidad de términos en griego, porque no es necesario, ¿sí? Si quieres te digo la palabra en griego. Bueno, es tojos o tojos, que principalmente tiene que ver con alguien que se inclina como un mendigo. Entonces imagínate un mendigo en la calle, que seguramente hemos visto todos alguna vez, una persona que vive en mendicidad, que es muy triste esa escena. Y cuando tú la ves en la calle, te das cuenta que es una persona que no tiene casa, que no tiene familia, por lo menos para él, en su forma de vida. Seguramente tuvo una casa, seguramente tuvo algo de familia, pero son personas que ya en la condición donde están no tienen nada. Muchos de ellos, si les esculcas los bolsillos, seguramente no te vas a encontrar muchos billetes, sino algo de monedas o casi nada, porque está viviendo en una condición de mendicidad. Significa que él no tiene nada. También tiene que ver con el término acurrucarse. Una persona pobre es una persona que sabe que no tiene algo, que reconoce que él no tiene algo. Pero mira cómo Mateo lo describe, o como Jesús lo dijo: bienaventurado el que es pobre espiritualmente o en espíritu. Es decir, que no está hablando de un tema material, está hablando de una persona que reconoce en su vida espiritual que no tiene nada. Reconoce que en su vida, en su interior, realmente no tiene nada. Entiende su pobreza, se reconoce pobre, está en una condición de mendicidad espiritual. Entiéndase bien esta palabra, como que no tiene nada. Esa es tal vez como la mejor afirmación. Pero no solo que no tiene nada, sino que frente a Dios, él reconoce que no tiene nada. Ese es el punto más importante, que frente a Dios, él dice: yo no tengo nada y tú lo tienes todo. Y entonces yo me reconozco delante de ti pobre. A nosotros como seres humanos no nos gusta esa condición, porque nos gusta ser orgullosos, autosuficientes, arrogantes. Pero Jesús nos pone una contracultura. Por eso les decía que el Sermón del Monte nos va a conmover la vida, porque es aquí donde nos damos cuenta que nosotros hemos vivido desde chiquitos. Nos decía: usted puede, papito, usted puede, usted es lo mejor, campeón, tú sí puedes, solo tú puedes, no necesitas de esto, no necesitas de esto, tú puedes. Y te encuentras con Jesús y el Señor te dice: no puedes. Separado de mí no puedes. Separado de mí tu alma se seca, tu vida se seca. Por eso vives en angustia, en temor, en depresión. Por eso, aunque consigues cosas físicas, tu alma sigue vacía, para que entendamos que delante de Dios somos pobres. Y cuando llenamos nuestro corazón de esa actitud delante del Señor, es cuando el Señor puede enriquecernos. Jesús se hizo pobre para enriquecernos. ¿Lo puedes ver? Qué lindo, ¿no? Pero mira esto cómo conecta de poderoso. Un pobre es alguien que no tiene. Escríbalo, anótelo, repítalo en su casa. Un pobre es una persona que no tiene nada. Pero mira cómo Jesús termina diciendo lo que le va a pasar al pobre de espíritu. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! Tremendo. Ya arrancamos con la primera y ya el Señor nos conmovió la cabeza. El que no tiene nada, el que se entiende que no tiene nada, que lo que tiene no le sirve para poder experimentar riqueza espiritual, y delante de Dios se humilla y se reconoce necesitado.
entonces el Señor le da el reino de los cielos. Ponte a pensar por un momento qué es el reino de los cielos. Y es que el reino de los cielos tiene que ver con donde gobierna Dios. El cielo lleno de ángeles. El cielo lleno de la autoridad de Dios, de la gloria de Dios, del poder de Dios. Más adelante, cuando el Señor complete todas las cosas, recuerda que cielos nuevos y tierra nueva habrán, y entonces para los pobres de espíritu les es dado el reino de los cielos. Qué contradictorio, qué extraño, pero qué poderoso a la vez. Un pobre que ahora es dueño de todo. Eso es gracia escandalosa. Eso es gracia como extravagante. Es una gracia que no nos cabe en la mente. Y sí, porque el Señor dice que el que se humilla, el Señor lo exaltará. Así que si hoy te vas a llevar algo de esta enseñanza, es revisa tu corazón frente a Dios. Tú te humillas delante de Dios diciendo como ese publicano dándote golpes y diciendo, sé propicio a mi pecador. O tienes esa actitud de autosuficiencia, de decir yo puedo solo, soy muy linda, soy muy pinta, soy muy inteligente, tengo todo lo que quiero. Porque el que tiene esa actitud, no puede recibir esto. Hoy yo te bendigo para que tú puedas ser pobre en espíritu. La pobreza en espíritu no es un evento, es una actitud en la que tú decides caminar. Delante de Dios, yo soy pobre de espíritu. Nosotros hemos cometido un error. A veces pensamos que el pobre de espíritu es una persona como pusilánime, como una persona que cualquiera lo manipula, que cualquiera lo utiliza. Pero ese no es el sentido que Jesús le está dando al pobre de espíritu. Jesús le está dando al pobre de espíritu, vas a ver que con la tercera bienaventuranza se complementa, le está dando un sentido de una actitud de humildad. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. Y la verdad esto saltó a mis ojos porque pensaba, ¿quiénes lloran? Y normalmente los que lloran son los que están sufriendo por algo, porque les hicieron algo, porque tienen un dolor, porque tienen una pena. Pero realmente el texto, cuando miras todo lo que está hablando el texto, no está hablando principalmente de los que lloran por ellos mismos. Está hablando de los que lloran por otros. De los que han aprendido a llorar con el dolor de los demás. Te dije que las bienaventuranzas son la llave, ¿no? Que definen el carácter de un ciudadano del reino de los cielos. Llorar, en un sentido cualquiera puede llorar, pero llorar por otros. El versículo más corto de la Biblia nos habla de esto. Jesús lloró, ¿por qué? Por ver la tristeza y el dolor de Marta y de María. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por el dolor de otros? ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien, a una persona viviendo en una dificultad, o una persona lejos de Dios, y te quedaste como Jesús, compungido, viendo que era como una oveja que no tiene pastor? Espíritu Santo, regálanos esa compasión para salir de esa forma de vivir pensando que la vida se trata de nosotros, de tus planes, tus paseos, tus objetivos, tus metas. Y la gente no importa. No, esto es una contracultura. Jesús vino a servirnos y Él se entregó por nosotros. Eso es amor, entregarse por el otro. Dejar de pensar en Él, porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El que verdaderamente ama, llora por el que ama. Llora por el dolor del que ama. Y yo le pido al Señor que nos regale esta condición.
porque seremos más como Jesús. Y dice, y promete la palabra, ellos recibirán consolación. Y la consolación, segunda de Corintios capítulo 1, se recibe de dos fuentes. De Dios, que es el Dios de toda consolación, y de los hermanos que nos consuelan. Es hermoso ese versículo, dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero estamos hablando de que Él es el que nos consuela, porque los que lloran recibirán consolación. ¿Y cuál es la consolación de alguien que llora por otro? Es verlo bien, ver al otro bien, ver el consuelo de Dios sobre el otro. Pero bueno, vamos a dejar ahí esta bienaventuranza y vamos con la última. La última, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El manso es un término, te decía, muy conectado al pobre de espíritu. Y tal vez si quieres ponerle un sinónimo a la palabra manso, es una persona humilde. Pero nosotros hemos como entendido que el manso es como alguien que bueno, voy a describirlo, la definición y trabajamos sobre ella. La mansedumbre se confunde muchas veces con debilidad. La humildad tiene que ver con, mira, el orgullo tiene que ver con enfocarnos en nosotros. La humildad tiene que ver cuando nos enfocamos en Dios. Entonces, cuando en lugar de enfocarnos en nosotros, nos enfocamos en Dios, nos damos cuenta que Él es mayor que nosotros y nos humillamos. Cuando al revés nuestra perspectiva es vernos a nosotros mismos y pensar que nosotros somos los importantes, minimizamos a Dios. Eso no es humildad, eso es orgullo. ¿Se entiende? Entonces es como una secuencia. Cuando yo me enfoco en Dios y veo su grandeza, entonces me humillo cuando veo mi pequeñez frente a Dios. Cuando yo en lugar de estar enfocado en Dios, me veo a mí mismo y me siento como el más importante, entonces disminuyo a Dios, me lleno de orgullo. Y por eso muchas personas, en especial los que viven en ateísmo, esto es una raíz humanista, donde el Dios se convierte en él mismo, la persona. Entonces Dios lo disminuyen a su mínima expresión, aunque por dentro hay una conciencia que les habla de la grandeza de Dios y de la realidad de Dios. ¿Cómo se desarrolla la mansedumbre? Voy a ir terminando ya. La mansedumbre se desarrolla aprendiendo de Jesús. Y me gusta mucho que Jesús enseñó y vivió. O sea, estas dos cosas juntas son la verdadera enseñanza que transforma vidas. Jesús fue manso y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El manso es la persona que está dispuesta a sujetar y someter su voluntad a una voluntad mayor que la suya. Te decía que esto es una contracultura. Esto que estamos aprendiendo hoy es completamente contrario a lo que el mundo nos enseña. Me gustó esta frase, meditemos en ella un momento. Los mansos son los que se someten calladamente a Dios. Originalmente esta palabra se usaba para designar a un animal domesticado. Un animal domesticado es uno que está dispuesto a ceder su voluntad al hombre. Y sabes, yo no riño con esto. Algunos podrían decir, no, ¿cómo te comparas con un animal? Bueno, te soy muy honesto. Ahora que tengo una perrita en mi casa, se llama Sally, la adoptamos hace como 8 meses, más o menos. Me ha enseñado tanto mansedumbre esta perrita. En serio, te puede parecer raro, pero en lugar de ella sublevarse e imponer lo que ella quiere, ella se sujeta a la casa y sigue moviendo la colita y ama estar con nosotros. Entiende que sus amos la cuidan y entonces ella se sujeta. Eso es una cosa muy loca. Por eso por ahí hay un estudio muy interesante que habla de la teología de perros y gatos. Pero me gustaba esta frase porque tiene que ver con un animal domesticado, alguien que entregó su voluntad a otro. Y yo me pregunto, pregúntate por un momento, ¿eres dueño de tu voluntad?
¿tú eres el dueño de tu voluntad o se la has entregado al Señor? Pregúntatelo por un momento. Porque el que realmente es bienaventurado es aquel que ha entendido entregarle la voluntad, su voluntad al Señor. Y que la voluntad del Señor se convierta en una voluntad superior sobre él. La mejor enseñanza de esto es Getsemaní, Jesús diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas 8 bienaventuranzas, cuando las sumes, son el reto a tu carácter y al mío. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad. Bienaventurados los que lloran por otros, con pasión y amor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amados, qué alegría haber estado con ustedes esta noche. Espero que esta arrancada haya sido de bendición para ustedes. Si tienes alguna duda, después vas a poder ver este video, espero. Y a los que después tal vez se van a conectar, los bendecimos. Conéctense el próximo lunes, 7 de la noche. Vamos a estar de New Red Bible y vamos a seguir avanzando. La próxima semana vamos a terminar las bienaventuranzas y nos vamos a meter en la siguiente parte, que va a estar también muy poderosa. Los espero. Voy a orar para terminar. Padre, gracias por todos los que se conectaron y se van a conectar después a recibir esta palabra. Permítenos aprender de ella. Permítenos hoy mismo reconsiderar cómo estamos viviendo frente a ti, Señor. Y empezar a entender cómo humillarnos bajo tu poderosa mano. Cómo tener una actitud de doblegarnos frente a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Díselo ahí en tu casa. Ayúdame, Espíritu Santo. Aprender a doblegar mi voluntad a ti. Porque entonces seré bienaventurado, dichoso, muy feliz. Yo bendigo, Señor, a todos los que están conectados para que sean bienaventurados, para que sean dichosos, para que sean re felices en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por conectarte, Dios te bendice y nos vemos en 8 días, si Dios lo permite, 7 de la noche, New Red Bible. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que ahorita está nuestro pastor conectándose en este instante en su canal y mañana tenemos nuestro reto 365, Biblia 365, los esperamos. Y si no tienes un grupo de crecimiento, entonces por favor déjanos tus datos ahí en el chat, porque queremos llamarte o buscarte, escribirte para poderte conectar con un grupo de crecimiento en un ambiente donde puedas crecer en el conocimiento de Dios. Les mandamos un fuerte abrazo y Dios les bendice. Chao, chao.